Hola, buenas. Soy Carlos Sala, asesor técnico en asuntos europeos de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Soy también su delegado en Bruselas. Y primero de todo me gustaría agradecer a la presidenta del Club de Encuentro, Manuel Broseta, la oportunidad que me brinda de inaugurar esta sección en 2022, en la que me gustaría hablar de la importancia que la política europea tiene para las empresas de la Comunidad Valenciana. Muchas veces pensamos en Bruselas o en la Unión Europea como aquella ciudad de color gris en el norte de Europa que tiene poco que ver con nosotros, pero realmente está mucho más cerca de nosotros a diario, de la sociedad civil, y solo hay que fijarse un poquito. Muchas veces si vamos a parques naturales o monumentos, incluso muchas veces en el transporte público, podemos encontrar pequeños logos de la Unión Europea en algunos carteles, y eso significa que la Unión Europea ha ayudado a cofinanciar la creación de esto, ¿no? El mantenimiento de un monumento o la creación del metro de Atenas, por ejemplo, pueden ser algunos de los ejemplos, ¿no? Y esto yo creo que muestra de verdad lo cercano que tenemos la política europea, aunque no lo veamos. De hecho, aproximadamente el 80% de la legislación vigente actualmente tiene su origen en la Unión Europea. Solo hay que fijarse un poco. A día de hoy hay muchos... gran parte de la política europea nos afecta directa e indirectamente, con fondos o sin fondos. Tenemos algunos ejemplos de política europea que nos afectan y que tienen fondos incluso a los que las empresas pueden acceder. Puede ser, por ejemplo, la estrategia industrial europea, que tiene, cuya gran parte de este interés es intentar evitar dependencias de materias primas de otros países. Y en este sentido la Comisión Europea está poniendo en marcha un estudio muy intensivo de empresas y de sectores que están más afectados por las dependencias estratégicas que llaman, y por supuesto en un futuro habrá fondos para que empresas dejen de depender de que sus materias primas dejen de depender de terceros países y se pueda producir en más cantidad en Europa. Eso significará, por supuesto, más puestos de trabajo y más movimiento económico dentro de Europa. Otros podrían ser, como por ejemplo, los fondos Next Generation EU, que todos conocemos. Son los fondos europeos de recuperación. Estos fondos, por supuesto, incluyen una gran cantidad de dinero que esperamos se invierta en las empresas tanto de la Comunidad Valenciana como otras regiones, y que tendrán cargo al propio presupuesto de la Unión Europea. Entonces, esto significa una inyección brutal de dinero en la sociedad civil y por supuesto en crecimiento, ¿no? Y esto es otra cosa que tiene su origen en la Unión Europea y que veremos mucho más de cerca en el futuro. También tenemos inversiones directas de la Comisión Europea a través de sus programas como el Horizon Europe o el COSME o los LIFE, dependiendo del sector donde la Unión Europea quiere invertir, pues es capaz de redirigir la sociedad en ese sentido para fomentar cierto tipo de actividad empresarial. También, por otro lado, tenemos políticas que nos afectarán en el futuro a las empresas, como por ejemplo el paquete de finanzas sostenibles, ¿no? Por ejemplo, la información no financiera que se ha de incluir en el informe de gestión, que algunas empresas tendrán que incluir en su informe de gestión, pues es algo que afecta directamente, muchas veces, como puede ser, por ejemplo, también los minimis, ¿no?, que tienen las empresas a la hora de coger un préstamo. Todas estas políticas nos afectan diariamente a empresas de la Comunidad Valenciana, y creo que ha sido una muy buena iniciativa por parte de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, de la CEB, el abrir una oficina en Bruselas para poder anticiparse
a esta política, ¿no? Y poder influenciar un poco las decisiones de la Comisión en favor de las empresas de la Comunidad Valenciana. Por tanto, como decía, la labor que hacemos en la oficina CEF Bruselas es la de anticiparnos a este tipo de legislación, o cualquier tipo de legislación o política. Sobre todo, tuvimos mucho trabajo, sobre todo al principio de la pandemia, que fue cuando teníamos la oficina recién abierta. La labor más importante de la oficina fue el anticiparnos a todos estos instrumentos o política proveniente de la Unión Europea, cuyo objetivo era paliar los efectos económicos del coronavirus, como pudo ser el instrumento SURE, por ejemplo, en su día. Pues nosotros, oficina CEF Bruselas, estuvimos muy pendientes y siguiendo esa política, la evolución de esa política, para poder informar a las empresas de la Comunidad Valenciana de la existencia de este fondo al que podían acceder para intentar que esas empresas no quebraran. Y creo firmemente que nuestra labor ayudó a muchas empresas. La información que les pudimos proveer ayudó a muchas empresas a sobrevivir, ¿no? a ese primer golpe de la pandemia. También hemos hecho un montón de eventos y charlas para las empresas de la Comunidad Valenciana. Hemos traído a gente de la Unión Europea aquí para intentar acercar un poco más Bruselas y la Comunidad Valenciana, ¿no? Pues hemos traído a oficiales de la Comisión Europea que nos han hablado de estrategia industrial, que nos han hablado de política de recuperación, que nos han hablado de los planes de contaminación cero que puede tener la Unión Europea. Hicimos también un evento de lo que llaman la Semana Verde Europea, la Green Week, donde pues eso, trajimos a un oficial de la Unión Europea, un jefe de unidad de la Comisión, y creo que hicimos una gran labor a la hora de conectar, atraer a las empresas de la Comunidad Valenciana y a la Comisión, y dimos un buen ejemplo de la resiliencia y la proactividad que tenemos las empresas valencianas con respecto a temas del Pacto Verde o de digitalización. En este sentido, también hablando de proactividad, es algo que tenemos metido muy dentro de la cabeza en CEF Bruselas, y en 2022 vamos a ser mucho más proactivos todavía. Vamos a hacer más eventos, vamos a organizar más charlas, vamos a traer más gente de la Unión Europea para fomentar esa conexión, y además también hemos abierto hace poco el Consejo Asesor externo CEB Europa, que hemos llamado, en el que tendremos un foro con los 5 eurodiputados valencianos y muchas empresas de la Comunidad Valenciana, para poder discutir sobre temas de actualidad, de política europea, que nos afectan directamente. Y esto creo que repercutirá mucho en la sociedad civil en 2022 y ayudará mucho a la recuperación. Creo firmemente que vale la pena apostar por el seguimiento de políticas públicas en la Unión Europea, porque es algo que empezamos a ver que tiene resultados muy tangibles a la larga, ¿no? Quizá no siempre en materia económica en una empresa, pero sí que es verdad que seguir política europea y el anticiparse a nuevas políticas o nuevas iniciativas legislativas, pues lleva a una gran ventaja con respecto a otras empresas que no lo hagan, ¿no? O si vamos todos a otras regiones que no lo hagan. Por último, quería dar las gracias a la presidenta del Club de Encuentro, Manuel Broseta, otra vez por invitarme y poder darme la oportunidad de hablar sobre política europea y sobre las empresas valencianas, y sobre todo gracias a los oyentes y los asociados al club por escucharme. Muchas gracias.